pues obviamente la temperatura 1 va a ser la del de 50 grados, porque es la que va a generar el flujo de calor hacia el otro cuerpo. Y las unidades serían grados centígrados, grados Kelvin, etc. Luego tenemos también el flujo de calor, y este está dado por U, y sus unidades son Joule sobre segundo. O como ustedes ya saben, pueden ser Watt. Un Watt es un Joule sobre segundo. Luego está la resistencia térmica. Definida por R, y sus unidades son grados centígrados por segundo entre Joule. Y también tenemos la capacidad térmica dada por C. Y ya sabemos que el producto RC siempre nos da segundos en cualquier sistema, que sean los mecánicos. No era como tal R y C, pero sabíamos que era un elemento de almacenamiento y un elemento de disipación, aunque no lo veíamos tan directamente, pero existía siempre ahí una constante RC. En los sistemas eléctricos, en los circuitos eléctricos, ahí era más claro, tenemos la resistencia y el capacitor, y su producto nos definía el tiempo. Por ejemplo, para un circuito RC, tenemos una resistencia y un capacitor. Teníamos aquí un voltaje de salida y aquí una alimentación. Tenemos que el tiempo el voltaje de salida iba a ser algo así, y que este valor máximo estaba dado por el voltaje de entrada, y el tiempo que tardaba en llegar hasta ese valor máximo está dado por 5 tau, donde tau es igual a, tau es igual a RC, el producto de la resistencia por el capacitor. En los sistemas hidráulicos también teníamos como tal el elemento resistivo, la resistencia hidráulica. Aquí sería la resistencia térmica, y también tenemos el elemento de capacidad hidráulica. El producto de los dos en un sistema hidráulico nos daba la constante de tiempo también, y en 5 constantes de tiempo el tanque llegaba a su valor máximo, que también estaba definido por el valor de algún otro tanque que estuviera interconectado y el flujo que hubiera. Como si aquí ponemos un voltaje inicial en el capacitor, y aparte está afectado por el voltaje de entrada, que de hecho fue lo que vimos en el ejemplo anterior en los sistemas hidráulicos, en el último ejemplo, que quedaba así la curva, porque tenía un voltaje inicial y aparte se daba la carga debido al voltaje de entrada. Perdón, tenía una altura inicial, el sistema hidráulico tenía una altura inicial, y aparte la altura variaba debido al flujo de entrada y al tanque 1. Entonces a partir de ahí se incrementaba la altura del tanque 2. Bueno, entonces, ¿qué unidades debería tener la capacidad térmica? Sabemos que el producto RC debe ser segundos, entonces la capacidad térmica debería estar en Joule sobre grados centígrados. Entonces el producto de los dos nos daría segundos. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Bueno,
sabíamos que tenemos otros parámetros que definían algunos de estos. Por ejemplo, la capacidad térmica es igual a la masa del material del que se trate multiplicado por su calor específico. Entonces, si nosotros en un problema nos dan un material que sirve como aislante térmico o un material que está recibiendo cierta cantidad de calor y no nos dan su capacidad térmica, pero nos dan su masa, nos pueden dar una tabla donde estén varios calores específicos, de ahí seleccionamos uno o nos den directamente el calor específico o lo tengamos que investigar, pero pues nos deben de proporcionar al menos la masa del material. Ya con estos dos datos calculamos el calor, perdón, la capacidad térmica del material. Y también está otra que no sé si ya la habíamos visto, que es la resistencia térmica. Esto es igual a la longitud del material dividido entre su conductividad térmica y multiplicado por el área de sección transversal. Por ejemplo, si tenemos una tapa de un sistema térmico, queremos ver, tenemos aquí algún objeto o una placa encima, queremos ver qué tanta resistencia térmica ofrece esta base. Pues la longitud sería esta de aquí, porque es lo que, bueno, digo que acá está el flujo de calor, la longitud sería esta, el área de sección transversal es esta, y la conductividad térmica pues sería la conductividad térmica del material del que se trata. Las unidades de bueno, pues ya las son grados centígrados por segundo sobre joule. Y necesitamos las unidades de la conductividad térmica, bueno, se llegan a referir, serían joule sobre grado centígrado por segundo. Sobre grado centígrado por segundo por metro. Obviamente que acá tenemos metros dividido entre metros cuadrados. El resultado tiene que ser grados centígrados por segundo sobre joule. Es por eso que aquí necesitaríamos tener joule sobre grados centígrados por segundo por metro. Se elimina cuadrado con este, también con este, y me queda para acá arriba grados centígrados por segundo sobre joule, que son las unidades de la resistencia térmica. Yo creo que sería vamos a hacer entonces otro ejemplo. A ver, se tiene un sistema en el cual está, lo voy a ir aquí, eh, eh, tenemos aquí un sistema con una cierta, o sea, que intenta que esté aislado térmicamente del exterior. De un cierto material. Este material va a tener pues cierta resistencia térmica. Vamos a tener en el exterior una temperatura ambiente
Vamos a tener en el interior un, puede ser un termómetro, o puede ser cualquier material. Pero vamos a poner un material también aquí, no se conoce. Sin forma, pues sin forma definida más bien. Este material tiene una cierta capacidad térmica y en el interior del sistema, del contenedor, del sistema térmico, hay una cierta temperatura a la que se pretende que pues el cuerpo que está ahí llegue. El sistema le estaría transmitiendo un cierto flujo de calor al cuerpo, pero además tendríamos un flujo de calor hacia afuera, porque el aislante térmico pues no es perfecto y va a haber ciertas fugas, por pequeñas que sean, pero va a haber ciertas fugas. Entonces hay que obtener el modelo de la temperatura de variación de el material que está aquí. Obviamente se pretende que la temperatura a la que está al interior del contenedor o el sistema pues sea la misma a la que está el material. Eso es lo que se pretende, como por ejemplo en un horno de microondas, en un horno eléctrico. Vamos entonces a tratar de hacer el modelo. Tenemos primero que vamos a plantear la ecuación teníamos una ecuación que era el flujo es igual a la capacidad por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Pues vamos a aplicarla aquí a este sistema. Ya sabemos que al igual que en los sistemas hidráulicos o en los sistemas eléctricos, esta Q representa a todos los flujos de entrada y salida. Entonces, la ecuación que tendríamos ahí sería Q, que es el flujo de entrada, al sistema, la que está generando el sistema, menos el flujo de salida, y esto sería igual a la capacidad C del material que está dentro del sistema térmico, y multiplicado por, pues ya podemos poner aquí, la derivada de la temperatura del contenedor. Bueno, ya tenemos planteado esto, solo falta plantear la ecuación del flujo de salida. El flujo de salida sería igual a que pues sería como tal la diferencia de temperatura, como siempre lo hemos hecho, sería la temperatura de mayor energía, como lo planteamos acá, que sería esta C, la temperatura del interior del contenedor, que se está aplicando al material, menos la temperatura del exterior, que es la temperatura ambiente, y dividido entre la resistencia térmica del material que está oponiéndose al flujo de salida de calor. Esto lo sustituimos. ¿Cuál es, Sí, perdón. profe, cuál es la primera temperatura? La primera temperatura, ¿esta? Sí, sí, esa. Esta. Sí, esa. Ajá, es la temperatura del contenedor. La temperatura interna del Ok. contenedor. Y Ok. esa es la que se pretende que esté el material. Entonces, obviamente, en un inicio el material va a estar a una temperatura X, pero el contenedor lo va a forzar a que llegue a la temperatura a la que va a estar el sistema dentro de aquí, el contenedor en su interior. Entonces, si la temperatura C es 80 grados centígrados, pues se pretende que eso llegue a ser la temperatura del material.
cuánto va a tardar o hasta qué temperatura va a llegar dependiendo de las condiciones, pues eso es lo que vamos a ver ahorita. La temperatura A, zeta A, esta es la temperatura ambiente. Lo voy a poner aquí. Es la temperatura ambiente. Y por lo general, esa temperatura siempre la suelen poner en la bibliografía de unos 25 grados centígrados. Pues este valor vamos a usar para la temperatura ambiente. Bueno, sustituimos esto aquí, nos va a dar esta ecuación, sería Q menos A entre la resistencia térmica es igual a P por P, la derivada de P. Reacomodamos esto y lo ponemos, dejamos sola la temperatura del contenedor, temperatura interna del contenedor, pues nos quedaría así, ZC, y nos quedaría, ¿qué más? Más, sería 1 entre RC por ZC, y esto sería igual a Q sobre C, esto lo vamos a pasar dividiendo a todo esto, pues que ya es Q sobre C, de hecho por eso me quedó ZC entre RC, es ZC entre R, continuo negativo, pasa la C dividiendo, pues queda en los ZC entre RC, y lo pasamos para acá, pues queda positivo, ZC entre RC, esto es igual a Q, 1 entre C por Q, más, menos por menos da más, que sería, y este que estamos dividiendo para acá sería 1 entre RC por ZA. Este es el modelo matemático. Para entonces, si resolvemos esto, vamos a obtener el comportamiento de la temperatura del material que está aquí. Bueno, ahorita lo voy a dejar. A ver si cabe aquí en los parámetros. Voy a poner aquí. Parámetros y vamos a usar, quedamos que θ A es igual a 25 grados centígrados. ¿Qué más? El flujo de entrada sería igual a 2 sobre segundo. La resistencia térmica sería igual a lo que le pondremos, sería 0.5 grados centígrados por segundo sobre Joule. Y por último, la capacidad térmica del material sería igual a 5 joules sobre grado centígrado. Nos falta
Aquí ya tenemos todo. Condiciones iniciales. Las condiciones iniciales tendrían que ser ZG de 0 y Z punto la derivada de ZG. La temperatura inicial del material, si se fijan, esto no tendría coherencia si le pusiéramos que la temperatura del material sería 0 grados centígrados, porque eso quiere decir que viene de una refrigeración. Pues generalmente cuando vamos a calentar algo, bueno, sí se puede dar que lo saquemos del refrigerador y lo metemos, pero aún así, pues es complicado que cuando lo metamos esté a 0 grados centígrados. Entonces, pues vamos a suponer que la temperatura inicial del material es al menos unos 20 o 25 grados centígrados. Bueno, vamos a poner igual la temperatura ambiente, 25 grados centígrados. Y la derivada la vamos a poner como 0. Esos serían pues los parámetros, esas serían las condiciones iniciales. Bueno, igual que en los otros ejemplos, vamos a dar un tiempo para que ustedes determinen el modelo matemático y después de ese tiempo, pues ya lo vemos, checamos aquí qué es lo que da. Lo que tienen que obtener sería la gráfica del comportamiento. Entonces, bueno, a ver si cabe aquí. Obtener la gráfica del comportamiento de ZC. Es decir, van a obtener ZC de C. Entonces damos unos 30 minutos. Por favor, sí, inténtenlo para que pues estén practicando, les sirva de práctica. Mi intención con esto es que si no tienen tiempo por las otras materias o por el motivo que sea para hacer un repaso y estudiar así por su cuenta un poco, pues que lo hagan aquí en las sesiones de clase. A fin de cuentas, aquí ustedes llegan a un resultado, yo les digo cuál es el resultado, lo comparamos, ya ustedes checan si lo hicieron bien, lo hicieron mal, entonces tienen realimentación inmediata. Y prefiero que sea así a que sea con tareas o que lo veamos en el examen o en las prácticas, porque como siempre les digo, es mejor que se equivoquen aquí en la clase y no en el examen o en las prácticas tampoco. Y las tareas pues también como son para entregar, sí tienen su realimentación, pero pues ya de nada les sirve porque pues ya lo verían la calificación ahí reflejada. O sea, si lo tienen mal, pues van a tener calificación menos. Y si lo tienen bien, pues qué bueno, pero si no, pues sí, ahí se va a reflejar. Pues mejor aquí lo hacen, no hay ninguna consecuencia, pero practican y checan si ya entendieron bien el tema o lo que me interesa también es ver si siguen teniendo problemas, no todos, yo sé que muchos sí lo han hecho bien, manejarlo de las ecuaciones diferenciales, pero pues ver si ya todos las dominan. Entonces a las 12:30 checamos para ver quién terminó. Si alguien termina antes, me avisa por favor. Es muy probable que terminen antes, es una ecuación de primer orden. Es no homogénea, pero es de primer orden, se obtiene con 2, 3, 4 pasos. Entonces no tiene mucha dificultad. A lo mejor en lo que van a tardarse un poquito más es en la gráfica, en lo que abren Excel o el
el graficador de Microsoft, de Windows, o mediante la calculadora o mediante otra herramienta para graficar. Eso es lo que yo creo que les va a tomar más tiempo. ¿Alguna duda de lo que tienen que hacer? No, profe, todo claro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues, partan de la ecuación a la que llegamos aquí. Nada más hay que sustituir los parámetros y ya nos va a quedar solamente la variable θc. Es la única variable que hay. En lo que lo resuelven les explico un poco. Es que bueno, en el otro grupo surgió una duda, no sé si a ustedes les llega a surgir o no, pero también siento que es por la manera en la que se puede plantear este problema. Yo creo que como está planteado aquí no surgiría la duda, pero bueno, me decían en el otro grupo que cuando hay un sistema así y tengo un flujo de salida, comentaban que la temperatura de salida, la temperatura de θ A, tendría que ser variable, porque entonces estaría sujeta al flujo Q0, flujo de calor Q0. Y yo les explicaba que esto no pasa porque es como en el sistema hidráulico. Si recuerdan, cuando teníamos un solo tanque, pues teníamos un tanque y una salida, un flujo de entrada y un flujo de salida. El flujo de salida, cuando modelábamos con la presión, decíamos que la presión del tanque pues era una cierta presión, pero la presión a donde iba a dar el flujo, pues la tomábamos como cero, porque salía pues al ambiente ya como tal, al exterior. Entonces ya la presión sería ahí cero, no podríamos poner ahí un valor porque no está entrando a otro recipiente, a otro contenedor, a una tubería con un diámetro diferente. Simplemente está saliendo al exterior. Entonces no podemos decir que afecte la presión del exterior. Si ustedes ponen un manómetro en el exterior y empieza a salir el agua de un contenedor, obviamente la presión del exterior por lógica no se va a modificar. Si ustedes están dentro de otro contenedor al que está entrando el agua, entonces sí va a cambiar la presión. Sobre todo si está cerrado herméticamente, ¿no? También veíamos que, por ejemplo, cuando lo planteamos con respecto a las alturas, aquí sería H1 menos H2 entre R. Cuando no había otro tanque y estábamos analizando el flujo de salida, pues ya no era H menos HO, H de salida. Simplemente era la altura del tanque y acá pues nada, y aquí había una cierta resistencia, porque nos interesaba saber qué tanto era el flujo con esa altura del tanque y con esa resistencia hidráulica en la salida, pero obviamente no podíamos poner una altura de salida porque pues, es como asumir que el tanque va a empezar a subir el nivel del mundo, del medio, del ambiente, y eso pues obviamente no. A lo mejor a microescala, nanoescala sí deberíamos decir que hay una variación, pero pues es una variación que no puede afectar realmente de ninguna manera. Entonces aquí es lo mismo. Si nosotros estamos a una cierta temperatura ambiente, tienen un termómetro y les marca, no sé, 20 grados, 17 grados, ahorita como unos 15, no sé, 12, y tienen un horno de microondas o un horno eléctrico funcionando, cerrado, es un sistema cerrado, están calentando algún alimento y saben que aunque está cerrado, pues el material debe de permitir algún flujo al exterior. Puede ser que si tocan el horno sobre todo el horno eléctrico, esté un poco caliente en el exterior, pero no van a llegar a sentir ustedes la temperatura, o sea, al poner a funcionar el horno, no van a sentir ustedes la temperatura estando afuera pues frente al horno, pues me refiero. Entonces, aunque haya un flujo
porque supone que este flujo es una pérdida, no es un flujo que esté intentando calentar el exterior. Este no es un sistema de calefacción, es un sistema que está intentando aumentar la temperatura de su interior. Entonces, mientras más flujo haya, más inútil es el dispositivo, el equipo. Entonces, lo que se pretende es que haya cero flujo hacia el exterior. Obviamente esto es muy complicado porque pues siempre va a pasar algo y va a haber alguna ligera fuga, alguna disipación mediante algún parámetro, pero pues esto debería de ser mínimo, de verdad muy pequeño. Y, y pues de ninguna manera va a afectar la temperatura del exterior, porque es como decir que el horno al funcionar en su interior, al calentar un alimento, va a provocar que la temperatura del planeta pues aumente. Pues eso obviamente no es correcto. Si nosotros estuviéramos en un espacio a lo mejor muy reducido, y muy reducido, me refiero a muy reducido, donde casi nada más puede estar el horno de microondas o el horno eléctrico y una persona, pues a lo mejor sí habría un leve cambio en la temperatura, alguna décima de grado, un par de décimas de grado, pero pues no, nada que podamos decir que afecta a la temperatura como para que sea variable. Entonces, si ya se dijo que la temperatura ambiente va a ser 25 grados, pues esa es la temperatura y ya. A menos que sí les digan que ese es un sistema que genera calor y que aparte el material no es nada térmico, entonces va a haber un flujo más o menos considerable. O también si nosotros digamos que aquí hay una placa, por ejemplo, pegada o algún objeto pegado al horno, entonces el flujo que hay hacia el exterior, por pequeño que sea, pues obviamente va a afectar la temperatura de la placa que está aquí pegada al horno. Entonces la temperatura ya no sería la temperatura ambiente, sino estaríamos midiendo la temperatura de la placa que está aquí y sí sería variable, dependería del flujo que haya hacia afuera, y el flujo que haya hacia afuera depende de la temperatura interior y de la resistencia del material. Pero al igual que los sistemas hidráulicos, entonces de plano no tomamos en cuenta el cambio de temperatura en el exterior porque pues no es algo que, o como en otras palabras, la altura en los sistemas hidráulicos, la altura del exterior no se tomaría en cuenta porque como tal, no hay ningún contenedor afuera, es simplemente el espacio libre. Pero les comento esto por si llegara a asistirles la... Y obviamente Ok, entonces, T pues vale cero porque es teta de C de cero. entonces muy parecido al otro, ¿verdad? Pero a lo Ajá. de la segunda. Ok, también. Sí, Nada gracias. más que en la ecuación en la que lo vas a sustituir es en la que ya tiene la solución homogénea más la particular. Ahí es donde vas a sustituir, o sea, ya tienes todo, la solución homogénea más la particular, y te queda en función de T, pero con C1. Entonces ahí sustituyes la condición inicial de 25 grados centígrados cuando T es igual a cero. Ya despejas C1, que es la única incógnita que te va a quedar, y ya te da el valor de C1. Ok, muy bien, déjenle, le intento. Ajá. ¿Alguien más? Tengo, Dime. ah, obtuve una gráfica, pero bueno, no sé si sea esa. A ver, ¿qué te da? Sí, déjenme comparto. Sí, por favor, deja habilito ahí, listo. Ujú. Mire, sí, sí, ya mire mi... Se ve más la pantalla principal, la gráfica no. Ah, no se mira el... Ok, permítame. Deje checo. Listo, ya. Ah, pero que me tuvo que... Ah, dije la vuelvo a correr, que no. Sí.
Listo, me da eso. Pero no sé. A ver, no sé si sigue viendo MATLAB. No sé si faltará que se actualice Déjala o sea, actualizar otra vez. a ver. Se supone que ya me marca que ya está compartiendo la gráfica. Entonces no sé si sea cuestión de Zoom que no lo ha actualizado Zoom más bien o sea otra cosa, pero sí sigue viéndose la pantalla principal de MATLAB y la Aunque gráfica no. dejo de compartir, deja nomás. Ah, permítame. Ahí está Listo, ya. ya. Ey, es que estaba en pausa, no me había fijado en eso. Ey, Ok, me da eso, pero ok, pues sí tiene bastante sentido porque parte bueno, en realidad debería de partir como de 25 de grados. 25, exacto, por eso me quedé ahí o sea, se Sí, supone que debería de ser 25, entonces, mm, yo creo que nada más hubo allí algún error en alguna operación, pero sí, pues es algo muy similar, nada más que sí debería de partir eso es en lo que nos debemos de guiar siempre. es que tiene En, que, bueno, sí, es como en el otro que hice, bueno, los que había ajá, hecho, siempre empezaba de la condición inicial, o en sea, la si es condición inicial, inicio, exactamente, porque como tal, pues es lo primero, es de donde se debe de partir. eh, Sí, pues sería eso, nada más chécale. También para los demás, pues eso es lo que debe de suceder, debe de estar a partir de 25 y es como la curva de carga del capacitor, así como lo tiene su compañero, nada más que a partir de 25 y el instante de tiempo en el que llega a la temperatura máxima. Si ustedes sacan con factor común lo que tienen ahí, multiplicando a la E y a la otra constante, les va a dar el valor máximo a la que debe llegar, el tiempo al que debe llegar perdón, después del tiempo infinito al valor al que debe llegar la temperatura. Supongo que a su compañero le da 26 ahí sacando con factor común, entonces por eso le da como valor final. Y sí, creo que eso sí está bien, el valor final está bien, si es 26, nada más, sí, entonces, aquí fue profe, lo del entonces, 25. bueno, para ver, ahora sí que no iniciar desde el inicio, entonces, más o menos, mi error está en la condición inicial, o sea, al momento de que sustituir la condición inicial. Sí, yo creo que a la hora de más bien a la hora de calcular la constante, mm, sí, yo creo que es más bien ahí, Ah, ok. a la hora No, de pues calcular la constante. ahorita checo, deje y Sí, a ver qué me sale. muy bien. Pero ahí, ¿los demás alguien lo obtuvo? Y ese Yo sería ya lo quién, obtuve, profe. ajá, ¿qué te da? Y sí, comparto pantalla. A ver si quieres deja quito esto yo Ajá. y listo, ya en cuanto quieras. Sí, bueno, a mí me dio esta ecuación de aquí. Ajá, sí, está bien. Esto es. Ok. Se fijan ahí parte justo de 25 grados centígrados, justo de 25, y casi no varía, solo aumenta 1 grado la temperatura y llega digamos, al 90%, 90 y tantos por ciento en 10 segundos más o menos. Ya en 10 segundos ya podemos decir que no hay variación. Eso es lo que tendrían que obtener todos. Entonces chequen bien que eso es lo que les estoy dando, Ujú. por favor. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, por favor. Sí. Bueno, regreso yo aquí. Miren, para hacerlo aquí rápido, en lo que queda de la clase, bueno, voy a hacer más o menos las divisiones.
10, 20, sería 25. Y bueno, yo creo que mejor algo así. Ya sería todo constante y aquí serían... entonces de aquí podemos obtener la ecuación incluso. Ya sabemos que sería 26 por 1 menos E a la menos P entre RC. Y RC debería ser un quinto de esto, entonces sería como 2, entonces sería menos P sobre 2, algo así. Y aquí sería como 0.5 más o menos a la menos 0.5 T. Es lo que deberían de obtener. Bueno, si no hay dudas, aquí le dejamos. Por favor, hagan esto y la siguiente clase lo checamos a ver si a todos les dio lo mismo. Para que ya no vuelvan a unirse ahorita, aquí le dejamos. Que pasen buen día.